Gracias por esta invitación. Lo hago en la persona de quienes están al frente del Centro de Capacitación, extensivo al resto, y por supuesto gracias a los que nos están escuchando en el día de hoy. Este es un curso muy significativo y además este año muy movilizador por el especial año que transitamos. En lo particular, muy significativo, se estableció hace muchos años tuve la posibilidad en una presidencia de establecerlo y que la Corte, perdón, lo estableciera. Y a partir de ahí arrancó y no se detuvo más que por esta circunstancia extraordinaria del año pasado. Es un curso emblemático para el Poder Judicial, ¿no? Que se comprendió por suerte rápidamente. Me acuerdo que fui a hablar personalmente con los dueños, en aquel momento había dueños conocidos de los medios, y se prestaron y estuvieron de acuerdo y facilitaron y apoyaron e invitaron a sus periodistas en aquel momento a concurrir, porque le era beneficioso además a los periodistas asistir a este tipo de cursos. Así que pasa también mi agradecimiento para quienes estaban en aquel entonces al frente de los medios más importantes, tanto de Santa Fe como de Rosario, para que esto pudiera instalarse. Es un curso al que nosotros le prestamos mucha atención y donde tratamos de instalar más que un espacio de aprendizaje de contenidos teóricos. Nos proponemos, digamos, que en el marco de esta actividad, tanto los comunicadores, los magistrados, los funcionarios, tengan la oportunidad de conocerse más y mejor. Este fue uno de los primeros motivos inspiradores, de conocerse, pero en aquel entonces era difícil, salvo contadas excepciones, establecer un diálogo entre un juez y un periodista, o un funcionario y un periodista. Había una suerte de, no digo refractario, pero sí, no se conocían, no se dialogaba, no había ningún grado de cercanía. Y por supuesto, esto había que romperlo, y más allá de las discrepancias lógicas de las prácticas distintas que encarnan, están llamados, nadie lo puede dudar, a convivir y a trabajar juntos. Porque tienen además un destinatario común, que es la propia ciudadanía. Entonces, eso los emparenta y los obliga a estar en diálogo permanente. Pero además nos invita a preguntarnos qué ha ocurrido en la sociedad para que esta relación entre periodistas y jueces se haya convertido en un tema central de tantos seminarios, debates y publicaciones. Digo que hay hechos objetivos, a mi juicio, que tienen que ponderarse para comprender cómo han contribuido como para poder llegar a instalar esto que llamamos periodismo judicial. Podemos mencionar algunas de esas causales. Ante todo, podríamos poner una nave insignia en este poder de atracción y de interés que es el fuero penal, porque los temas tratados en ese fuero tienen un alto grado de impacto en el público. Esto no es más que recurrir y mirar diariamente un periódico o escuchar la televisión, la radio, para darnos cuenta de esto que es público y notorio. El periodismo policial existe hace muchos años, pero el periodismo judicial, que ya tiene una particularidad, es mucho más reciente.
Otra cosa, para mi juicio, que ha contribuido es que se ha instalado un estilo periodístico basado en contar historias de vida, entre las cuales las peripecias judiciales, tanto de persona como de familia o grupos, ocupan un lugar relevante. Otro factor más delicado, el periodismo de investigación, que hizo un aporte importantísimo, y los tribunales suelen ser un lugar privilegiado para este estilo de periodismo de investigación, mucho más comprometido, por supuesto, que se ha convertido en un exponente sobresaliente, diría yo, del periodismo judicial. Otro factor que no podemos olvidar es la judicialización de la política, del espectáculo y del deporte, que se han hecho populares estas formas de encarar los problemas y, por lo tanto, relatar la actividad de los jueces y de lo que pasa en general en el tribunal. El interés del público, otro factor, por hacer valer lo que llamamos nuevos derechos, como los ecológicos, el derecho de las minorías, todos ellos de reciente desembarco en los estrados judiciales, nadie puede negar el interés que ha despertado todos estos temas en la población en general, ¿no? Los nuevos derechos, bueno, basta con repasar los grandes debates que hubo en el Congreso, en leyes que han marcado los últimos años de la historia legislativa argentina. Todo eso ha empujado, para decirlo de un modo, a los medios de comunicación y a los propios periodistas a ocuparse mucho más de los procesos judiciales, donde todos estos temas, en definitiva, terminan de alguna u otra manera, tarde o temprano, encontrando un cauce judicial, esperando una respuesta por parte de la justicia. Aún de los temas mucho más debatidos, con amplio debate parlamentario, y a veces encontrando, y hablemos cuando ha sido de votaciones muy divididas, ha encontrado más temprano que tarde algún reclamo ante la justicia buscando una respuesta por parte de los jueces acerca de la constitucionalidad o no de esas normas. Por su parte, la propia naturaleza profesional, sabemos que el magistrado es reacio a la exposición pública. Esto era uno de los temas que había que destrabar para la relación y la cercanía entre el Poder Judicial y los periodistas. Era un poco, diríamos que nuestra gente era un poco refractaria al acercamiento y a la exposición pública, más aún de sus causas. El viejo apotegma de que los jueces hablan por sus sentencias, obviamente se ha ido debilitando, como mínimo, diríamos, emplearíamos esa expresión, a partir de los últimos años, ¿no? Se ha ido debilitando y hoy hay muy pocos que pueden escudarse en esa frase como para no tener una respuesta frente a una entrevista periodística. Ya imposible, diríamos, refugiarse en esa frase. A partir de eso, justo reconocer que nuestros jueces tomaron una posición mucho más activa frente a la prensa, que no era más que una exigencia social que galopó muy fuerte en los últimos años. De ahí que lo primero que aparecieran, por impulso incluso de la Junta Federal de Corte, que nuclea todas las cortes del país, las oficinas de prensa. Es decir, las cortes vieron la necesidad de contar con un vocero de prensa que hablara y explicara muchas veces lo que se iba produciendo, para decirlo de alguna manera, en los ámbitos judiciales, a veces porque algún juez no quería salir personalmente a enfrentar
la requisitoria periodística, o muchas veces para informar algo mucho más oficial, aparecieron esta figura de las oficinas de prensa que no existe hoy un poder judicial en la Argentina que no tengan estas oficinas de prensa, destacadas por lo menos en las ciudades más importantes, como ocurre en Rosario y Santa Fe. Han cambiado, por lo tanto, como estamos viendo, mucho esta relación y ha cambiado mucho la vida social y ha cambiado mucho los reclamos de la sociedad. Sin embargo, diríamos que la columna vertebral sigue siendo la misma. Basta con mirar el programa que ustedes van a considerar durante el año para constatar que se han incorporado temas que eran impensables, algunos de ellos hace años atrás, y también podríamos reconocer que tampoco llegaban algunos de ellos a los estrados judiciales. Esto obedece a algo que también uno viene repitiendo hace muchos años, con que la frase acuñada más conocida en los últimos años en la vida social es vamos a la justicia. Todo parece terminar dirimiéndose a través de una causa judicial. Los jueces ya no son más aquellos jueces que resolvían un pagaré, un accidente de tránsito, la ejecución de una hipoteca, alguna vez un juicio de calumnia, o los clásicos ejemplos de las causas penales. Hoy hay muchos temas que antes, repito, eran impensados, muchos derechos, que ha permitido una ampliación muy grande de la labor judicial. Yo diría que hoy no hay tema que no se judicialice, a punto tal que, no me canso de repetir, el Poder Judicial ha terminado definiendo desde lo más pequeño, en un conflicto por un encuentro desafortunado en un palier de un edificio, hasta el permitir o no permitir la existencia de animales en un edificio, hasta resolver cuál era el valor de la moneda, como le tocó a la Corte Nacional resolver en el 2001, después de pasar por esos momentos trágicos en lo económico y lo social que pasó la Argentina por aquel entonces. En el caso Massa, la Corte fue la encargada de definir cuál era el valor de la moneda, es decir, operó como un banco central de la República Argentina. El curso, pero sin embargo, digo, hay una columna vertebral porque está estructurado sobre una idea fuerza. Los magistrados y los periodistas ya en aquel entonces decíamos que tenían cosas en común y que la sociedad puso a ambos en un lugar de permanente atención para desarrollar sus expectativas por parte de la sociedad de una vida mejor. No nos podemos dar el lujo de fallarle a la ciudadanía, a pesar de que los estilos y las prácticas de ambas profesiones, históricas por supuesto, parecen que nos colocaran en veredas opuestas. Sin embargo, no es tan así. Pienso que el curso esté dirigido a funcionarios judiciales y a los periodistas ha sido, al contrario, un acierto, atento a ese desafío que tenemos. La experiencia nos avaló. Ustedes van a experimentar que se trata de un curso con mucho debate, con discusiones y polémicas, a veces acaloradas, como me ha tocado presenciar, pero siempre provechosas. Y yo diría que no es menos, no había que esperar menos de eso, porque la práctica diaria de estas profesiones nos lleva, así como hay puntos que nos acercan, que es atención de la sociedad y de prestarnos a ella desde sus distintos
ámbitos de actuación, pero también hay que reconocer que suelen a veces ser tirantes las relaciones entre el periodismo y la judicatura. Es inevitable la cautela que tienen que exhibir los magistrados y los funcionarios, que choca con la urgencia con la que trabajan los medios y los periodistas en particular. Esto es fácilmente observar. El periodismo tiene una velocidad que le exige la propia actividad y la primicia, muchas veces impregnado de eso, que choca con esa mesura que los jueces debemos tener al momento de informar. ¿Y qué informar? Por lo tanto, a veces se han mostrado, o nos hemos mostrado los jueces, un tanto alejado en determinado momento del micrófono para dar una información. Y que no es el mismo estilo, el dicho en buena manera agresivo, que le imprime la velocidad de la información a la labor de los periodistas. Y hay otro punto que nos emparenta, además que decía al principio, de estar en contacto y brindar nuestro esfuerzo de uno y de otro a la sociedad, nos emparenta también la búsqueda de la verdad. Por supuesto, argumentada, explicada, razonada e investigada. Desde distintas ópticas y con diferentes herramientas, está claro, pero en definitiva, llegar a descubrir lo que se esconde detrás de las apariencias, separar lo esencial de lo anecdótico, es una actividad en ese sentido común. Ustedes van a ver que una labor judicial tiene mucho de parentesco con una investigación judicial seria. La narrativa de una sentencia penal, por ejemplo, se emparenta en mucho, repito, con una investigación seria periodística. Pero es bueno destacar que la relación, en definitiva, entre la prensa y la magistratura en la provincia de Santa Fe ha sido respetuosa, ha sido de sana convivencia. Siempre hay que tratar para ello de comprender la actividad del otro. Es ahí donde se despierta la necesaria empatía a conocerse uno y el otro y a resignar cosas y uno y otro para poder tener una relación fluida y permanente, y que va a ser siempre así. Los jueces tenemos que comprender que esta relación, aunque tirante muchas veces, es absolutamente necesaria para ambas partes, pero por sobre todo es altamente valioso para el destinatario de la labor, de nosotros y de los periodistas, que es la sociedad, la ciudadanía en general, que debe estar bien informada, propio de una sociedad que pretende ser parte de una república, un sistema republicano como el que nosotros tenemos en la Argentina. Sin embargo, es bueno reconocer que todavía subsiste un desconocimiento entre las partes, entre ambas partes, que tensiona la relación con el periodismo, lo que interpela a ambas partes a ubicarse en una posición, diríamos, más realista, centrándonos en que somos indispensables uno y otro recíprocamente, pero además somos indispensables, tanto la prensa como los magistrados, para tener un buen control sobre los otros poderes del Estado. La labor periodística, que la ejerce todos los días y que se jacta y me parece bien, de considerarse cuestionadores permanentes del poder, y por supuesto uno pretende siempre, hasta como lector, de que sea un cuestionamiento serio y responsable, pero también nosotros
controlamos en nuestra labor a los otros poderes del Estado. Así que en ese campo, diríamos, muy amplio, de lo que va de mantener bien informada a la sociedad hasta el control que le hacemos nosotros a través del control de constitucionalidad a los otros poderes del Estado, es un campo fértil, jugoso, pero que debe ser respetuoso y ser ejercido con más responsabilidad y madurez cada vez que tenemos que afrontar esos temas. Ni hablar en lo que significa la labor de informar, ni qué hablar de lo que significa para un juez tener que declarar como última ratio, siempre decimos, la inconstitucionalidad de una ley o de un acto administrativo. Diríamos que una mala divulgación por determinados motivos de una decisión judicial debilita esa columna vertebral de la que estamos hablando, de las cercanías que tienen las profesiones de las que estamos charlando, esa columna vertebral en este deber que tenemos hacia la sociedad, la mala divulgación termina resintiendo esa labor que tenemos hacia la sociedad. Pero también la tenemos que asumir nosotros, que podemos dañarla. ¿Y dónde la podemos dañar? ¿En qué punto sensible que hace a la relación de ambas profesiones, a esa mutua dependencia que tenemos? Lesionar la columna vertebral en nuestra labor de ambos de cara a la sociedad, a mi juicio pasaría, entre otros aspectos, por dañar la credibilidad que ambos tenemos que tener frente a la sociedad. Esa cualidad fundamental, diría yo, para la sobrevivencia de las instituciones, que surge la credibilidad del prestigio, entre otras cosas, propio de los que debemos actuar con solvencia y buena fe. No el prestigio marketinero, ni el afán de sobresalir y considerarse como un hombre prestigioso, que eso, no. Ese prestigio que nace naturalmente, que nos legitima, más de un poder donde no tenemos un origen como puede tener los otros poderes del Estado, donde nos vota la ciudadanía, sino un derivado y que nos obliga permanentemente a tener que estar frente a la sociedad legitimándonos todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestros fundamentos, con nuestras motivaciones, en nuestras decisiones, con nuestro lenguaje que sea apreciable y comprendido por el público, abandonar ese lenguaje barroco que sabemos utilizar los jueces y los funcionarios para convertirlo en un lenguaje comprensible de la ciudadanía. Todo esto que hace a la credibilidad, hace como consecuencia de ello a la legitimación y hace también, por último, al prestigio. Todo esto también son notas que el buen periodismo debe exhibir: credibilidad, prestigio, fundamentación, aunque las fuentes a veces sean distintas, pero fundamentación de sus publicaciones. El periodismo vive mucho de esto, ellos mismos lo reconocen. El prestigio de eso se basa en la credibilidad. El periodista que ha perdido eso realmente se ha caído de la escena de su labor. Como decíamos, tenemos esa tarea diaria de vigilar, en el buen sentido de la palabra para hacerla comprensible, a los otros poderes del Estado. Si no lo hacemos, corremos el riesgo
de que esa función republicana de la que mencionaba, que se convierta en una caricatura y por lo tanto la sociedad lo vive como un engaño, una manera de ocultar por parte nuestra la falta de independencia. Y podríamos emplear la misma palabra para los periodistas. Yo diría que esta palabra es otra de las que se suma a estas notas comunes de ambas funciones. La independencia que debemos asumir en nuestro rol cotidiano, tanto los jueces, los funcionarios, como los periodistas. Debemos coincidir, por otro lado, que la puesta en marcha en la provincia de Santa Fe ya hace 7 años del nuevo sistema penal, haber pasado de un sistema inquisitivo a un acusatorio y a juicios orales y públicos, ha significado un salto cualitativo en esta relación de la que venimos hablando entre ambas profesiones. El antiguo sistema judicial, basado en el expediente escrito, inquisitivo, había hecho un culto, en algunos casos, no digo siempre al secreto, y eso fomentaba el encontronazo, discúlpenme la expresión más chabacana, con la labor periodística. El sistema era escritural, mucho más formal, cerrado y secreto, chocaba con este deber de los periodistas, este apetito que le marca el tiempo, la premura, frente a sus lectores, de tener que informar, chocaba con esa barrera que se había vuelto infranqueable del secreto del sumario. Máxime cuando se trataba de una causa de alto impacto en la comunidad y por lo tanto adquiría un alto nivel mediático. Diría que los jueces muchas veces hacían malabares para tratar de tener una relación con el periodismo, pero atado por el propio sistema que le impedía hablar en términos mucho más directos y comprensibles de la labor que se estaba haciendo investigando alguna causa. Sumémosle a ello a la escasa labor que desempeñaba en aquel viejo sistema el fiscal, que por su naturaleza estaba mucho más llamado y menos trabado que los jueces para hablar porque representaban una parte. Por lo tanto, no iban a estar prejuzgando. Por lo tanto, eran seres mucho más libres para poder hablar. Pero esto estaba impedido porque la labor del fiscal no era la que tienen hoy. Era una labor secundaria, como bien lo sabemos. Así que, como fuente de información para el periodista, no le resultaba al fiscal para nada útil, que no es lo que sucede en este momento. Porque, por un lado, los periodistas se encuentran con las audiencias orales y públicas y tener acceso directo e inmediato a lo que está pasando en una audiencia, a lo que dicen los testigos, a lo que dicen los peritos, pero por el otro lado tienen una fuente de información legítima a través de una de las partes, que son los fiscales. Mucho más, en ese sentido, libres que los jueces para poder hablar y opinar. Este nuevo sistema, por lo tanto, por lo que estamos diciendo, transparenta todo el accionar del fuero penal. Y por eso hace que también los jueces no tuvieran ya esa persecución, para decirlo en un lenguaje ameno, de la labor periodística, porque los periodistas, como dije recién, tienen una cercanía mucho más pronta y directa con lo que está pasando en una causa penal, partiendo de que las causas penales superan ampliamente al resto de las materias en cuanto al interés periodístico.
no es más que revisar cualquier diario de la provincia o del país para darnos cuenta cuánto ocupan en el soporte papel o otro soporte técnico la labor o el caso penal. Yo creo que anda en un 90% de todas las noticias judiciales en relación con las otras materias. En este punto que estamos hablando de la justicia penal, permítanme recordar que cuando inauguramos el año judicial, uno de los ejes este año del discurso que tuve que pronunciar, para mí estamos viviendo un momento muy especial porque si bien lo que voy a decir es propio de la Constitución de 1853, yo al menos lo vivo y creo que así lo deben vivir ustedes también, que es un momento especial para cumplir con un mandato de la Constitución establecido en nuestro preámbulo, que es afianzar la justicia. Tenemos todos los poderes del Estado, pero con más razón el Poder Judicial, la delicada responsabilidad de afianzar la justicia. Delicada e importantísima tarea y algo que es esencial de la República, que es afianzar la justicia. Y que pasa por respetar y aumentar esa credibilidad que debería tener la población hacia nosotros. Nosotros partimos, porque es imposible negar, que no tenemos en las encuestas un nivel que nos haga lucir y poder decir que para la sociedad está bien vista la justicia argentina. Sería mentirnos entre nosotros mismos. Por lo tanto, se redobla este esfuerzo para revertir esta situación y para mí uno de los parámetros a tener en cuenta para afrontar esta situación y tratar de cambiarla es cumplir con más ahínco, fuerza y compromiso esta tarea de afianzar la justicia, que pasa por ganar la confianza. Por supuesto que el espectro de los temas que, como decíamos antes, hoy abarca la labor judicial, desde el más pequeño hasta el más grande, y nada deja de pasar por la justicia, ha ampliado la mirada que tiene la sociedad de los jueces y, por lo tanto, ha ampliado el nivel de opinión, lógicamente, de los ciudadanos sobre la labor judicial. Muchos de estos temas no llegaban, eran temas mucho más comunes y, por lo tanto, no despertaban interés, y la ciudadanía, la sociedad, seguía mucho más de lejos la labor de la justicia. Hoy no es así. Por lo tanto, nos exige mucho más compromiso, mucho más fuerza, mucha más fundamentación, sabiendo que no es una tarea fácil, por supuesto, pero también pedimos acá también a los periodistas por estos cursos, este aumento, este compromiso también, que todos y ellos también debemos adquirir en esta exigencia de capacitación. Yo me acuerdo que un ejemplo que planteábamos cuando pusimos en marcha este curso, se decía que era muy necesario, y lo decían los propios periodistas, que los había serios, responsables, la necesidad que tenían, porque no eran abogados, de adquirir esas herramientas mínimas para poder distinguir un procesamiento de una sentencia condenatoria, porque se confundían las expresiones y se volcaban así confusamente en la labor periodística. Lo que significaba el valor de una testimonial, cuáles eran los recaudos para que un testigo sea ponderado y sea válido, cuándo podía o no declarar un
una testigo, cuál era la labor pericial que era necesaria para fundamentar una sentencia. Todo esto fueron los primeros cursos que se dieron, que posibilitaron romper ese hielo que existía en la relación entre jueces y hombres de la prensa y los periodistas. Por eso, repito algo sobre lo que no me voy a cansar de decir, pero que hace a todo esto, por lo que estamos hablando, de este deber de cercanía a la sociedad, de este deber de una cercanía respetuosa con los periodistas, que son los encargados de transmitir nuestra labor, uno aspira a tener un tribunal con ventanas abiertas y paredes de cristal, para que se vea lo que hacemos. Porque nuestra sociedad, repito, merece y le hace bien a la labor del juez que se conozca cuál es nuestra labor. Por eso ha caído bien, quizás algunos de ustedes lo han visto, en la aceptación de la gente, una pequeña obra de teatro que salió del Foro de Familia, encabezada por el doctor Marcelo Molina. ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Que muestra cuál es la labor de un tribunal de familia en un día. Yo tuve la posibilidad de verla y había mucha gente en un teatro de Rosario, donde había público en general, y que después pidieron la palabra porque se hizo el debate y pudieron ver y comprender qué se hace adentro de un juzgado de familia. Claro, el ejemplo de un juzgado de familia es muy vivo, es muy enriquecedor. Pocos son los juzgados con tantas vivencias que se pueden desarrollar en un día como un juzgado de familia. Creo que se eligió la materia adecuada para poder mostrar qué es lo que hace un juez, qué es lo que hacen los empleados, los funcionarios, los secretarios, etcétera, etcétera. Por eso nos esforzamos en tener cada vez mejores relaciones con los periodistas que concurren diariamente a nuestros tribunales en busca de la información judicial. Y estamos aspirando a tener nuestros propios canales de comunicación directo con la ciudadanía, mediante el uso y el recurso de las redes sociales, que aspiro a que, como tienen otros poderes judiciales del país, también lo tenga el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. La posibilidad de tener el ciudadano sin intermediarios conocimientos mucho más directos de la labor de los jueces en cualquiera de los fueros, poniendo a disposición de la opinión pública la posibilidad de informarse de nuestra actividad y seguir, en algunos casos, en tiempo real esa actividad. Esto lo indica los tiempos que estamos viviendo y que se ha despertado aún mucho más la posibilidad de su uso a partir de los sistemas informáticos que la pandemia apuró los tiempos en la implementación. Nuestros objetivos eran mucho más, no digo mucho más, pero eran más lejanos en cuanto a los pasos que teníamos que dar para llegar a tener lo que a partir ya del año pasado tenemos, de la posibilidad de acceder a la información de un expediente desde un teléfono celular, de la posibilidad de introducir una demanda o un escrito por firma digital y a través de la mesa entrada única. Ya más del 90% de las demandas se introducen de esta manera en nuestros estrados judiciales, con lo cual la tecnología nos pone también ahora, para mi juicio, en este desafío de tener un propio canal de información, un propio canal de YouTube que informe a la ciudadanía. Todo va a redundar en beneficio de la información y que la posibilidad de que la sociedad conozca todo esto, creo que va a apuntar
a mejorar, apunta a mejorar esa imagen de la sociedad acerca del Poder Judicial. Diría que a medida que esto se internalice por parte de los que vayan a desarrollar la labor judicial y por parte de los que van a desarrollar una labor de comunicación, vamos a salir enriquecidos. Estas dos partes que hasta hace unos años atrás parecían irreconciliables, antagónicas, que caminaban por pasillos distintos muchas veces para no encontrarse, y que hoy vemos la necesidad que tienen recíprocamente uno del otro, porque los jueces tenemos que saber que también nosotros necesitamos de una labor periodística adecuada y por lo tanto tenemos una responsabilidad también de brindar información. Esto se emparenta para nosotros también con una labor de muchos años de hacer conocer a la sociedad nuestro trabajo. Por eso hace años también se ha implementado las visitas de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias a nuestros tribunales y la visita de nuestros jueces a las escuelas. La escuela va al tribunal y el tribunal va a la escuela, que hace varios años viene desarrollando dignamente el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe y nos ha colocado, créanme, en estos cursos, como el que están ustedes hoy, entre los primeros, históricamente, y en su calidad, en el concierto de las demás provincias. Fuimos pioneros en estas labores, como este curso, a punto tal que el Ministerio de Educación lo tiene reconocido la currícula y como título habilitante reconocido por el Ministerio de Educación, tiene por sí mismo un alto grado de significación. Estos puntos, transparencia, independencia, prestigio, credibilidad, son cualidades que legitiman a uno y a otro. Una deficiente información y una decisión judicial escrita en un lenguaje no claro o no bien motivado resta y lesiona estos valores de los que estoy mencionando. Por eso debemos comprendernos, conocernos, que no es un simple intercambio de gentilezas con el solo fin de decir tengo una buena relación, sino saber ambos que estamos cumpliendo una labor esencial en un Estado que presume ser democrático y republicano. Y por qué no a veces también mostrar nuestras virtudes y flaquezas. Yo creo que el Poder Judicial, para los que están dentro del Poder Judicial lo saben, tenemos, en ese sentido, reconocemos errores y tenemos un alto grado. En eso yo me siento bien y cómodo con nuestro Poder Judicial. Tenemos un compromiso de autocrítica que es tan sano y hacemos congresos a veces dedicados exclusivamente para autocriticarnos de nuestra labor y proponer niveles superadores para que nuestra actividad sea mejor valorada, mejor reconocida y que la sociedad tenga una mejor justicia permanentemente. Declaro formalmente inaugurado este curso del año 2001 de periodismo y que contribuya en mi anhelo a profundizar estos conceptos y que contribuya a crear una relación sincera y profesional entre la judicatura, los funcionarios, los empleados y los periodistas dedicados a cubrir la labor judicial. Muchas gracias por su atención y le deseo el mayor de los éxitos. Están en muy buenas manos, atentos incluso no solo porque quienes están en el centro de capacitación, sino además por quienes son los encargados de dar las charlas que estuve mirando el programa
son de alto conocimiento por parte de muchos, pero además lucen una capacidad sobre la materia que van a hablar que de por sí descarto el éxito. Muchas gracias.